¿Qué onda, Breaking Time? ¿Cómo están? Bienvenidos a Matrimonios Inexpertos. Este es el capítulo número 5. Yo soy Semis. Y yo soy Pablo, ¿cómo están? Sí, estamos bien emocionados de que ya estamos en el capítulo 5. Sabemos que esto ha sido de bendición para muchos que nos escuchan y para nosotros yo creo que ha sido el doble de bendición. Sí, de verdad que escucharlos, nos poníamos a pensar y ver los diferentes comentarios que hemos tenido, no solo en las redes sociales, sino nuestros amigos y personas que han visto el podcast, que nos dicen que es de bendición y nos gusta, nos llena de alegría, porque al final de cuentas, para eso empezamos este podcast, no fue por el hecho de que fuéramos expertos, ¿verdad? De ahí el título de Matrimonios Inexpertos, porque somos los más inexpertos sobre el matrimonio, porque, bueno, yo pienso, ¿verdad? No tenemos demasiada experiencia, al menos Sí. en tiempo, hablando en un determinado tiempo, pero nos encanta compartir todo lo que aprendemos siempre en nuestro día a día como esposo y esposa. Así es. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que Dios ha hablado a nuestra vida. Sí, vamos ya a empezar a inaugurar la sección más 18 del podcast. Así que le vamos a tener que poner ahí un verificador de edad. Vas a tener que subir tu credencial y... no es cierto. No es cierto. No, queremos hablar de un tema ya un poquito, digamos, más profundo, ¿verdad? Y no porque los otros no lo hubieran sido, pero creo que este tema ya es algo muy enfocado en una relación de hombre y mujer en el matrimonio, ¿verdad? Y le hemos puesto como título a este episodio del podcast el body positive del matrimonio. Entonces, bueno, primero queremos empezar hablando realmente qué es lo que sucede antes de que alguien esté en una relación, antes de que alguien esté realmente casado, o cómo realmente la Biblia y Dios nos enseñan que debemos vernos en cualquier situación de nuestra vida, ¿verdad? En cualquier época, en cualquier momento. Y es algo que, no sé, al menos yo sí he escuchado un par de veces en mi vida, pero no por eso deja de ser importante, no por eso deja de ser relevante. Recuerden que la Biblia pues siempre es relevante, ¿verdad? Sin importar los tiempos. Y esto se trata sobre todo de cómo es que en nuestro cuerpo de manera física, en la Biblia nos menciona que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nos dice que nosotros como tal no somos los dueños. Ustedes no son sus propios dueños, nos dice en Primera de Corintios, en un versículo, nos dice que nosotros no somos nuestros propios dueños de nuestro cuerpo, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto de que somos templo del Espíritu? ¿Me preguntas? Sí. ¿Yo me preguntas a mí ¿cómo? o al público en general? Al público. Me No, van sí a es como una responder pregunta ahorita. general, ¿no? Sí. Sí, o sea, piénsenlo. Les damos unos segundos. Sí, pero bueno, a nosotros Dios nos ha hablado desde antes de casarnos, sobre este tema, pero yo creo que ahora que ya estamos casados, entendemos la profundidad de lo que es que tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo es templo del espíritu y cuando algo no te pertenece, por ejemplo, vamos a hacerlo físicamente, este teléfono es tuyo. Paulín cuida mucho todos sus aparatos tecnológicos. Yo soy un poco más descuidada, pero digamos que este es de él y como yo lo conozco, como sé que a él le pertenece, lo que yo hago es tener mayor cuidado cuando me lo presta, cuando lo veo, cuando lo tengo, siempre mayor cuidado. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestro parte física en la tierra? Pues si entendemos que nuestro cuerpo, nuestro físico es templo del espíritu, ¿qué es lo que tú haces? Cuidarlo, porque sabes que no te pertenece. Sí, parte de esto es tener esa reverencia, ¿verdad? Uno podría pensar y dice, bueno, a lo mejor un edificio, un lugar donde alguien vive puede tener muchos detalles, ¿no? Puedes dejar pasar algunos detalles que otro, pero realmente la Biblia lo dice, estamos hablando del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. Yo creo que te imagines a la persona más influyente en tu vida, la más importante que conozcas, no sé, un presidente, un influencer por ahí. Imagínate que te dan a cuidar su casa. Obviamente la vas a tener impecable, la vas a tener lo mejor detallado, con muchos adornos, los acabados que le gustan, limpio. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que pensar primeramente, solemnemente, del Espíritu Santo y entender que si el Espíritu Santo mora en nosotros,
mi cuerpo debe de estar lo más pulcro posible, hablando en ese sentido, ¿verdad? En el sentido físico, que es lo que dice la Biblia. Y pasa que muchas veces antes, aún conociendo esto, no cuidamos nuestro cuerpo. Sí. Ensuciamos nuestro cuerpo de muchas maneras, tomando muchas malas decisiones, y eso nos lleva a una perdición o a un descuido. Es como tú dices, una casa de la persona más influyente o más importante para ti, tú la descuidas, llega y pues es una tristeza también, ¿no? Sí. Por el descuido que hay. No se siente como su hogar, no se siente realmente que es donde vive. O donde pueda habitar. O donde pueda habitar. Entonces, y esto es hablando obviamente, o sea, nos estamos refiriendo no solamente a un ámbito espiritual, de lo no tangible, ¿no? O sea, simplemente desde lo que nosotros comemos, de lo que nosotros tomamos, las sustancias que nosotros ingerimos a nuestro cuerpo. Hay muchas que nosotros entendemos y sabemos que son demasiado dañinas y que nos hacen mucho daño, que nos quitan literalmente años de vida, y aún así no nos importan, ignoramos el hecho de cuidarnos, ¿no? Y ni siquiera es por una religión. Creo que no hemos entendido que hay cosas que realmente dañan nuestro físico. Y en el mundo cristiano hay una frase a veces popular de que no, los cristianos no hacen esto, los cristianos no toman, los cristianos no fuman, los cristianos, y podemos hablar de muchas cosas que los cristianos no deberían de hacer, ¿no? Pero yo creo que más allá de seguir una norma, o más allá de ser una norma establecida por la gente, porque ni siquiera es como que ser cristiano te tachan de que no puedes tomar alcohol o algo así, más allá de eso es el hecho de que tú cuidas tu cuerpo porque sabes que no te pertenece, no por una prohibición, sino porque no por ser cristiano no tomo, porque aunque no seas cristiano y tomas, en un futuro el médico te va a quitar el alcohol porque te está dañando tu cuerpo. Y eso no significa que te vas a volver cristiano. Exacto. Entonces, si no tienes la convicción de decir, sabes que mi cuerpo es templo del Espíritu, yo quiero cuidar lo que soy, cuidar lo que tengo, lo que se me ha prestado, por lo tanto prefiero no ponerle sustancias o incluso ahorita que hablamos del matrimonio, tomar malas decisiones. Exacto. Porque llega a pasar que se nos hace fácil porque todos lo hacen. Y dices, pues no pasa nada, o sea, fornicar, no pasa nada, probar esto, no pasa nada. Y de primera mano no pasa nada, como si el día de mañana vas y te emborrachas, pues no va a pasar de que te duela la cabeza. Pero toda acción tiene una reacción. Sí, una consecuencia. Y bueno, pasando un poco de esto, de cómo realmente en el mundo, en nuestro alrededor, en este planeta Tierra, lo que la gente nos quiere hacer pensar, o lo que el pensamiento humano dicta, es que pues realmente tú eres dueño de tu propio cuerpo, ¿verdad? Y aquí es donde viene el body positing del mundo. Que ¿cómo es esto? Bueno, cuando tú te pones a pensar y cuando ves realmente la postura del body positive, es que tú eres dueño de tu propio cuerpo. Entonces, mientras tú estés bien contigo mismo, contigo misma, mientras tú te sientas bien, mientras tú te veas bien, sin importar lo que la gente piense o lo que sean los estándares de la gente, si tú estás bien contigo mismo, no hay ningún problema. Y esto obviamente acarrea muchas cosas, porque puede ser que físicamente, o sea, clínicamente, tú tengas, no sé, obesidad, tú tengas diabetes, tú tengas anorexia, tú tengas algún trastorno alimenticio o algún trastorno de tu cuerpo. Pero si tú estás bien contigo mismo, mira, no pasa nada. Es como si no existiera, ¿verdad? Cuando la realidad es que ahí está, o sea, es algo que no podemos ignorar. Y el body positive del mundo, su principal argumento es: tú eres dueño de tu cuerpo, entonces tú haces con él lo que tú quieres. Es bien chistoso cómo es Dios, porque para llegar a este tema, realmente Dios nos habla a los dos de diferente manera y diferente contexto. Paulín me contaba mucho lo que Dios le hablaba respecto a este tema, pero justo a mí cuando me lo dijo, yo estaba escuchando un podcast. Siempre hablo de que escucho podcast, pero en verdad sí escucho muchos podcasts. Pero hablaba sobre el amor propio y decía que cómo actualmente está, sí, con el amor propio es suficiente. Sí. Con que yo me ame, si los demás no me aman, no me importa. Si los demás dicen que no soy suficiente físicamente, estamos hablando físicamente, no importa.
Pero decía algo tan increíble y que realmente fue algo que yo estoy atesorando, es que nuestro amor propio no es suficiente. El amor que podemos llegar a tenernos no es suficiente, porque la Biblia, el primer mandamiento es: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Dios no te dice: ámate a ti primero, amarás a Dios y después a las personas. No, Él te manda amar a alguien antes de incluso amarnos a nosotros mismos. Tenemos el gran beneficio de ser hijos de Dios, de que podemos amar a alguien más, porque el amarle a Dios nos lleva a amarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros amamos a Dios, Dios nos trae una convicción incluso de lo que hacemos, de cómo nos tratamos. Y hablando un poco de mi persona y de mi vida, Dios me ha hablado mucho en: ok, sí te acepto así, pero ¿qué hay de mí? Si tú me amas, aliméntate mejor, porque yo te quiero que me sirvas más en la tierra. Sí. Cuídate más, necesito que tengas fuerza. El ejercicio. Sí. El ejercicio de verdad que hemos entendido que no es para vernos ni... Pues el vernos bien es parte, es una consecuencia de algo. Pero el ejercicio te ayuda a tener mejor condición, más fuerza, más habilidades. Pero eso te lleva porque tú amaste a alguien primero. Nuestro amor propio, como dice ahorita la sociedad, no es suficiente para poder decir: no me importa nada, porque vas a recaer. Sí, y aquí no se trata tampoco de hacernos la víctima o despreciarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No. Sí, en un versículo en Efesios 2:10 habla bien claro y dice que nosotros somos hechura de Dios, o sea, somos hechos a su imagen. Y lo más importante de aquí es que dice que somos hechos para toda buena obra que Él tiene para nosotros. Y lo último con lo que termina es diciendo: pero tienes que ponerlo en práctica. Entonces, si nosotros queremos hacer una buena obra, tenemos que ponerlo en práctica. ¿Qué sucede cuando tú quieres correr un maratón de 52 kilómetros? Tienes que poner en práctica el ejercicio, tienes que poner en práctica la condición, tienes que poner en práctica la alimentación, una rutina, tienes que ser constante, tienes que tener tus metas bien establecidas para poder correr un maratón. Si tú dices: yo pienso y yo creo en mi mente, y aunque el mundo diga que no, yo puedo hacer un maratón, pero me paro 1 hora al día de mi silla en mi oficina y es todo el ejercicio que hago. No comes a tus horas, comes no chucherías. como mis horas, me traspaso, muchas cosas. Si yo me voy a correr un maratón, no voy a llegar a la tercera parte, me voy a estar literalmente muriendo porque mi cuerpo no está en esa capacidad, porque no seguí los pasos y no actué para llegar a ese fin. Entonces, Dios tiene un buen fin para nosotros, pero nosotros tenemos que actuar también en esa parte. Y en este sentido del body positive, de no, tú puedes hacer lo que tú quieras, así como tú estás, mientras tú te sientas bien. Hay una cosa de verdad, es cierto, tenemos que amarnos, pero lo que decía mi esposa, tenemos que entender que el amor, como nos enseña Dios, como nos dice en su palabra, es amar primeramente a Él, porque en ese momento, cuando nosotros amamos al creador del amor, es que entendemos el verdadero significado del amor. Sí, y bueno, esto también, llevándolo ahora, aterrizando este punto al matrimonio, que tiene que ver todo este asunto con el matrimonio, que tiene que ver con que mi cuerpo no me pertenezca, porque actualmente las personas creemos, y sobre todo las mujeres, no generalizo, pero sí voy a hablar mi propio punto de vista, mi punto de vista personal. Esto no es generalizado, pero creo que llega a pasar que las mujeres es como: hago lo que quiera, como yo quiera, estoy con la gente que yo quiera. Si a ti te gusta como soy, bien, y si no, no me importa. Y ahí no estoy respetando lo que Dios habla sobre el matrimonio. Sí, y es bien, bien clara esta parte, porque cuando uno realmente se casa, cuando está en el altar, ¿verdad? Y me pongo a pensar cuando estábamos ahí enfrente, pues lo único que pensábamos era en los nervios que teníamos, ¿verdad? En que ya queríamos casarnos, por el hecho de que ya queríamos estar en todo momento juntos, pero hay un pacto. Hay un pacto, y el momento en el que tú estás en el altar y que se estás mirando cara a cara y dices: acepto, estás cediendo muchas cosas. Y la Biblia nos enseña realmente que ya no son dos, sino es uno. Lo habla bien, bien claro. Dice: ya no serán dos, sino serán una sola carne. Ahora, en este sentido involucra muchas, muchas cosas, porque tú...
cuando tú haces esa línea de acepto, cuando tú en tu corazón, cuando tú legalmente, cuando delante de testigos y todo, realmente aceptas ese pacto del matrimonio, yo le estoy dando el derecho de muchas cosas a mi esposa. Y no se trata de que estoy despreciando mi cuerpo Desechando tu vida. desechando mi vida. No, pero hay una verdad. Y en la Biblia lo dice bien, bien claro. Y dice que la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo también le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Esto lo dice en 1 Corintios 7:4 y está súper, súper, súper claro. Esto puede ser un argumento muy antifeminista. O antimachista. O antimachista. ¿Por qué? Porque inicia con que la mujer le tiene que dar el cuerpo al hombre. Nuestra convicción es 100% basada en la Biblia. La Biblia no se enfoca en el machismo, no se enfoca en el feminismo. La Biblia simplemente se enfoca en los principios que Dios estableció. Es inspirada por Dios. Y nosotros creemos esto firmemente. No lo creemos porque lo leímos y dijimos, hay que creer en esto, no solamente por leerlo, porque lo estamos viviendo. Y sí, bueno, la parte de cuidar nuestro cuerpo y de saber que nuestro cuerpo no nos pertenece, no solo es en el área sexual, sino también es en el área del día a día. Yo voy a decir algo que también me gustaría que tú hablaras de tu lado, pero yo como mujer ahora casada, como hemos mencionado en los últimos 4 capítulos, es que Paulín y yo pasamos casi 24/7 juntos, ¿no? Y bueno, la vida y el diario vivir que te hace a veces no te quieres cambiar, no te bañas, es la realidad, y bueno, yo ya lo estaba empezando a normalizar. Pablín, quiero aclarar que jamás me ha dicho, ponte esta ropa, arréglate. De verdad tengo un esposo que me ha visto en todas mis facetas y me ama de la misma manera y me dice hermosa, preciosa, y eso a mí me hace sentir especial, pero en este tiempo que hemos aprendido que nuestro cuerpo no nos pertenece, y no por vanidad, no voy a decir que esto va por un espíritu de vanidad, no, sino un espíritu de amor hacia mi esposo, es que yo he aprendido que como mi cuerpo no me pertenece, tengo que aprender a cuidarlo más. Sí. Y si yo quiero ser mamá en un futuro, le quiero dar a mi esposo hijos porque él quiere ser papá, yo quiero ser mamá, quiero bendecirle con un hijo, y mi cuerpo también se tiene que preparar. Sí. He aprendido a incluso levantar y arreglarme, he aprendido a estar vestida y no en pants, porque yo soy fan de estar en pants, pero por agradar a mi esposo, y no porque él me lo pida, sino porque yo creo que él merece levantarse y ver una esposa guapa. No siempre lo logro, pero lo intento. Él merece tener a alguien preparada para en un futuro ser mamá, porque ese es mi anhelo. Y la cosa es que a veces la sociedad dice, no, pues solo lo quieres agradar a él, pero ¿qué hay de ti? Olvidamos la gran parte del beneficio que yo estoy teniendo. Sí. Yo me estoy cuidando físicamente, estoy comiendo mejor, me gusta arreglarme, me gusta asearme, me gusta oler bien. No solamente es para él, yo estoy teniendo como una consecuencia secundaria de que yo también me siento bien. Ponte a pensar, quizás es un ejemplo muy, muy físico, ¿verdad? Y no lo quiero que lo tomen en un sentido, como de objeto, ¿verdad? Pero pónganse a pensar que les prestan un carro. Si tú el carro lo mantienes bien, si tú el carro le das sus servicios, si tú el carro le cambias las piezas cuando una se rompe, las llantas cuando se acaban, al final de cuentas, si tú estás usando ese carro, tú lo vas a disfrutar. Uh-huh. Si se le descompone el aire acondicionado y tú dices, ay, no me importa, ni siquiera es mi carro, y sigues así, cuando haga calor, ¿qué es lo que va a suceder? Te vas a estar muriendo de calor. Uh-huh. Así sucede. También pasa lo mismo con mi cuerpo. Yo entiendo, y hay algo bien claro, y este versículo yo lo quiero volver a repetir en otra versión, que es la NBI, porque lo dice aún un poco quizás más crudo o más claro, y es que dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Uh-huh. Entonces, a este versículo pudiera parecer un boom, pudiera parecer un táchalo de tu vida en el mundo, en un pensamiento humano, pero realmente es un principio. Es un principio que cuando tú te casas, cuando tú firmas literalmente, cuando tú aceptas, cuando tú estás en ese pacto, lo que estás diciendo también es dándole el derecho, en mi caso a mi esposa, de que ella sea la que
tenga mi cuerpo, la que ella es la dueña de mi cuerpo físicamente. Entonces, cuando pasa lo mismo, si yo cuido mi cuerpo, si yo entiendo que no me pertenece a mí, le pertenece a ella, yo lo mantengo en forma, yo lo mantengo en una alimentación saludable, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente para mí va a ser algo bueno, yo lo voy a disfrutar. Si yo quiero correr, si yo quiero jugar algún deporte, si yo quiero ponerme a cambiar un foco, si yo quiero poner a hacer algo de la casa y mi cuerpo está en condición de eso, se va a notar. Ujú. Si no está en condición, si no está cuidado, si está descuidado, si tiene muchas fallas, ¿por qué? Porque yo no lo cuidé, también se va a notar. Y esto aplica incluso ya en los matrimonios con más años. Yo he escuchado algunos casos que es como yo hago lo que quiera con mi cuerpo, mi esposo no es dueño de mí y quiero aclarar que mi esposo no es dueño de mí, pero Dios es dueño de mí. Y por lo tanto Dios me ha mandado a someterme a mi esposo. Entonces es como que sí es mi dueño, pero no de esa manera de dueño de que yo soy su esclava. Sí, yo le di el derecho de mi cuerpo, pero no por eso soy su esclava. Ajá, ¿verdad? Y exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Los matrimonios que ya llevan años, ya no hay magia o no sé cómo explicarlo, no hay química. A las mujeres o los hombres llega a pasar de, voy a hacer lo que quiera con mi cuerpo, quiero experimentar otras cosas y existe el adulterio, ¿no? O existe o actualmente hay gente que ya experimenta con el mismo sexo, con mucha gente, y nos podremos extender mucho en un tema muy turbio, pero... Perdón, va de nuevo. Y nos podemos extender en un tema muy turbio, pero no se trata de eso, sino se trata de que entendamos que si aún tú estás en un matrimonio donde ya pasaron los años, se fue la química, ya no son jóvenes, creo que Dios no le puso edad a poder entregar quién eres a tu esposo o a tu esposa. Para mí Paulín es un regalo y yo sé que él piensa lo mismo de mí. Regresa a los principios que es la palabra de Dios y entender cómo el cuidar nuestro cuerpo físico, primeramente delante de Dios, por amor a Dios, porque le pertenecemos, también hacerlo con nuestro esposo, porque ese nos trae un gran beneficio, y es algo que Dios nos está enseñando a nosotros, porque aún también en nuestra condición, sé que somos jóvenes, pero muchas veces ya tenemos achaques de señores, de verdad. Yo me tuerzo con el frío. De verdad, o sea... voy a contar rápido eso de tu torcedura. Yo estaba viendo que Pablín se estaba torciendo mucho. Él no estaba siendo muy consciente hasta que ya una vez literal se torció porque como que hizo esto. Solo me agaché así poquito y ya no me podía parar. Y el doctor le hizo muchas preguntas, pero llegamos a la conclusión de que el ejercicio él estaba haciendo bien para no torcerse. ¿Y qué era lo que el doctor le mandó? No por mí, no para que se moviera mejor No, sí, el doctor le dijo, necesitas hacer ejercicio porque así no te tuerces. Imagínense que Dios aún nos dice, come bien porque te vas a sentir mejor, aliméntate de la mejor manera, aún arréglate para mí, y eso trae como consecuencia arreglarnos uno para el otro. Sí, y realmente de aquí es donde viene esto, ¿no? De lo que nosotros vemos como el body positive del matrimonio. Cuando nosotros entendemos esa parte que al aceptar, al unirnos en matrimonio delante de Dios y delante de varios testigos, de nuestra familia, de nuestros amigos, eso es lo que sucede. No es que no es una cláusula de un contrato en letras chiquitas, ¿verdad? Es algo que tú tienes que entender y que tienes que ver que es la realidad. Y otro versículo bien claro, hablando ya en la cuestión sexual, en 1 Corintios 7:4, es que lo dice bien claro. Yo soy el responsable de satisfacer la necesidad sexual de mi esposa. El pensamiento humano es todo lo contrario. Quiere decir, ¿sabes qué? Tú eres la responsable de satisfacerme a mí en un sentido egoísta. Pero cuando yo entiendo, si se fijan, es exactamente lo mismo, pero es desde otro punto de vista. Una cosa es decir, yo soy el responsable de satisfacer las necesidades, no solamente sexuales, sino aún de sus emociones, de su mente, de muchas áreas de mi esposa,
a decir, tú me tienes que satisfacer. Es otra cosa completamente diferente y no es el mismo punto de vista. Y eso también lo habla muy bien en 1 Corintios 13:5, en donde habla de todas las bondades del amor y dice que el amor no piensa en su beneficio propio, sino todo lo contrario. Es pensar en el beneficio de quien tú amas. Y al menos yo me casé por amor, ¿verdad? Espero que los que nos están viendo en el podcast también lo hayan hecho. Pero en ese amor realmente ese es el body positive del matrimonio. Si yo entiendo que yo soy el mayordomo de mi cuerpo, porque yo le entregué las llaves, digamos, de mi cuerpo a mi esposa, entonces entiendo que tengo que cuidarlo. Entonces entiendo que tengo que mantenerlo de la mejor forma, de la mejor manera, en la mejor salud. Porque eso, aparte de beneficiarlo a ella, de beneficiarla a ella, de darle el mejor regalo, el regalo en el mejor estado, ¿no? No quieres dar un regalo en mal estado, no quieres dar un regalo deshecho, no quieres dar un regalo apachurrado que huela feo, no sé, ¿verdad? Entonces, si tú entiendes que ese regalo tú lo quieres dar en las mejores condiciones, ahí es donde viene ese body positive del matrimonio. Así es. Y bueno, por último queremos animarles a que lo mismo que hemos dicho, si no te has casado, si ya te casaste, si eres recién casado, regresa a los principios de Dios. Cuídate mucho. Yo quiero aconsejar eso. Como Vete mujeres, arreglémonos, cuidémonos, seamos más intencionales en nuestra comida. No se trata de prohibirnos ni nada, simplemente de cuidar lo que entra para beneficio de nosotros, pero porque lo que tenemos físicamente es un privilegio. Hay gente que de verdad les hace falta tantas partes del cuerpo y somos afortunados en estar completos, pues qué mejor hacerlo que cuidarlo. Y como esposas, seamos intencionales con nuestros esposos en arreglarnos, en oler rico, en vernos mejor peinadas de lo que yo ando hoy. Sí, ser más intencionales y recordar que esto será aún pues como el fruto de lo que pueda pasar también en la intimidad. Sí. Porque como esposas, nuestros esposos merecen lo mejor de nosotras en todos los ámbitos, en todas las partes que es el matrimonio, pero hablando de lo físico y lo sexual, nuestros esposos merecen la mejor parte. Sí, entonces este es el tema que queríamos hablarles en esta ocasión. Recuerden que pues no somos expertos, somos inexpertos. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas de un tema en específico que podamos responder, ya sea en este formato de podcast o en alguna de nuestras redes sociales, pueden hacerlo. Les invitamos a seguir a todas las redes sociales de Breaking Time, que nos sigan en Patreon, porque quizás ustedes están viendo ahorita este podcast, pero salió hace un mes, no lo sé. Entonces, si tú quieres verlo antes, a primera hora, antes que nadie, recuerda seguirnos en Patreon. Eso nos ayuda a nosotros para poder tener mejor equipo, hacerlo de mejor manera. Entonces, queremos también devolver con ese agradecimiento, ¿no? Ustedes. Entonces, síguenos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok. Y creo que está ahí. Y YouTube, sí es cierto. Sí, inscríbanse. Y bueno, el próximo capítulo también va a estar muy bueno. Sí. Prepárense porque vamos a festejar nuestro primer aniversario con ustedes, nuestros amigos que nos escuchan. Y bueno, pues sería todo. Cuídense mucho y ya. Bye.